tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Esfuérzate y sé valiente. Este viernes tenemos nuestra media vigilia, iniciando a las 8 de la noche y terminando a las 0 horas. Acerquémonos ante Dios con acciones de gracias y clamemos los unos por los otros. El Señor es mi pastor. Para darle gracias al Señor por todas sus bondades. Digámosle juntos. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, agradecido estoy por tu bondad. Gracias, Señor. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya.
Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por poder llegar a sus hogares. En esta noche vamos a participar de la Santa Cena del Señor. Vamos a recordar aquel momento maravilloso que nosotros podemos experimentar hoy, pero para Él fue muy sufrido. Él realmente en aquel momento cargó todo el pecado, todo el peso del pecado de la humanidad, y fue una muerte que hoy recordamos porque precisamente de esa muerte alcanzamos salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él sea el que se glorifique y que usted allá en casa también pueda participar de los elementos del pan y de la copa para tener ese recuerdo, ese maravilloso sacrificio de amor que hizo nuestro Señor Jesucristo. Soberano Señor, en esta preciosa noche te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder recordar ese momento, Señor, en el cual nosotros fuimos incluidos en ese sacrificio. Gracias por pensar, pero también gracias, Señor, por actuar y por venir directamente, Señor, con el propósito de ir a la cruz para que nosotros pudiésemos ser salvos. En esta preciosa noche, Señor, te damos gracias por ese privilegio que tenemos hoy de recordar ese momento. Dios, sé propicio y glorifícate tú en este momento en la vida de nuestros hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La palabra del Señor dice en Corintios 11, versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. En esta noche, pues, tenemos el privilegio también de estar con nuestro hermano Miamín y deseamos participar de los elementos de la copa que representa la sangre del Señor y del pan que representa el cuerpo del Señor. La palabra del Señor dice siempre ahí en Corintios, en el capítulo 11 y verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, hermano. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis
hasta que Él venga. Tomemos la copa. Padre, en este momento recordamos esa muerte, Señor, que nos dio vida. Esa muerte que tenía el propósito de llegar y cumplirse aquel momento perfecto, Señor. Que cuando el mismo infierno, Señor, pensó y creyó que había triunfado, tú demostraste totalmente lo contrario. Porque tú fuiste justo, Señor, aquí en esta tierra. Tú eres Dios, tú eres soberano y tú eres Dios desde el principio de la creación del mundo. Padre, tú te humanaste por nosotros, llevando, Señor, también todo el peso del pecado y dando gloria al Padre por este sacrificio. Muchas gracias, Señor. Agradecemos poder recordar esos momentos y tener la comunión con nuestros hermanos. Gracias, oh Dios, por la vida de cada uno de nuestros hermanos del Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor, que tú has guardado a cada una de las vidas, y también por aquellos hermanos que nos escuchan a través de la radio y que ven la predicación, Señor, a través de YouTube. Oramos que seas tú propicio, Señor, también a esas vidas, que seas tú el que derrame bendición sobre nuestros hermanos que nos ven en otro lado. Dios, oramos para mantener esta unidad, esta comunión, porque sabemos que tú pronto vienes. Nuestro corazón se alegra, porque así también como celebramos la muerte y recordamos esa muerte gloriosa, Señor, también tú vendrás pronto por una iglesia. Muchas gracias, Señor. Te esperamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Continuaremos entonces escuchando la palabra del Señor. Buenas noches, hermanos. Continuamos con la prédica de la palabra del Señor. En esta noche quisiéramos siempre tocar el mismo tema sobre estar unidos, sobre orar por todos los santos, porque sabemos que esto hoy más que nunca es importante, poder estar pendiente de nuestros hermanos. Dios es bueno y ya varios hermanos están saliendo de su problema que estaban siendo afectados, y muchas gracias por sus oraciones, muchas gracias también por aquellos que nos pudieron y siguen acompañándonos en ayuno y en oración a través de la radio, ahí en sus casas. Todos los que están orando y clamando por las necesidades, sabemos que vale la pena. Así que vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos dirija en este momento. Padre, gracias te damos en esta noche por la oportunidad que tenemos de hablar tu palabra. Glorifícate, Señor, y sé tú el que nos hable a través de esta bendita palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. La oración es de vital importancia. Vale la pena clamar y saber las necesidades de nuestros hermanos. Sabemos que la comunicación es muy importante, de conocer y saber cuáles son las situaciones difíciles y complicadas que están viviendo. No es lo mismo hablar, escuchar, que estar viviendo una situación bastante difícil y complicada en casa. El pánico llega, hay mucho temor, pero la gente debe de resguardarse en casa, de tomar todas las acciones necesarias para poder estar bien, siempre guardar el distanciamiento necesario y, por supuesto, cubrirse su boca y nariz.
tomar todas las precauciones necesarias para poder seguir avanzando, porque sanos le servimos al Señor. El avisado ve el mal y se aparta. Nosotros debemos que resguardarnos, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y principalmente en estos momentos que estamos viviendo, que son momentos de aflicción, momentos donde hay mucho temor, y por supuesto debemos de estar listos y preparados para poder auxiliar a aquellos que nos necesitan. La palabra del Señor nos habla en Efesios, en el capítulo 6 y 18, nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra del Señor aquí hace varios enfoques, y es lo que queremos tratar en esta oportunidad, porque nos habla que debemos de estar orando en todo tiempo. No hay tiempo que perdamos, debemos de aprender a orar aún haciendo nuestras actividades. Si vamos en el vehículo, si estamos en nuestro trabajo, debemos aprender y pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo podamos orar, estar en comunión con Él, para que precisamente se cumpla esta palabra, orando en todo tiempo. Ahora, aquí nos habla que debemos de orar con toda oración y súplica. No es simplemente orar, debemos de orar con ruego, debemos de suplicarle al Padre por aquellas necesidades que nosotros conocemos. Pero hay algo especial en el versículo que dice: en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pongamos atención a lo que nos dice el versículo, que dice velando con toda perseverancia, es decir, perseverar. Significa que no debemos desmayar en ningún momento. Si por alguna razón bajamos el ritmo, no debemos de permitir que eso suceda. Debemos de perseverar, debemos de tener los ojos bien abiertos. Eso significa que debemos velar, como dice la palabra del Señor. La palabra velar significa estar atento, significa que no debemos descansar, no debemos dormir, sino estar atento a aquel peligro que pueda suceder en cualquier momento, tener bien nuestros ojos abiertos. Como creyentes debemos de ser sinceros y honestos con el Señor, que la oración el creyente la descuida. Sabemos que cuando se toca el tema de la oración y preguntamos ¿cuánto ha orado? ¿Cuánto oramos? Y de esto hay varios razonamientos humanos, hay varios conceptos en relación a cuánto y cómo se debe de orar. Pero nuestro ejemplo en esto es siempre nuestro Señor Jesucristo, que Él oraba, y aquí vemos en todo tiempo. Él oraba precisamente velando, hacía vigilias, y también por la mañana, es decir, madrugando, Él se apartaba a orar, a gemir. ¿Por qué? Porque Él tenía un propósito que cumplir. Él tenía un propósito al venir a este mundo y poder cumplir y agradar al Padre. Si el mismo Señor nos enseña que Él tuvo una relación y comunión con el Padre constantemente para poder hacer todas las cosas de acuerdo a esas necesidades que la humanidad tenía.
El Señor Jesucristo es un gran ejemplo en todo y podemos verlo también aquí en la palabra del Señor, donde nosotros vemos que hay tantas situaciones donde Él pasó orando. Entonces, si Él es nuestro ejemplo, si Él necesitó orar, cuanto más nosotros debemos de orar, estar en comunión con el Señor para cumplir sus propósitos. Nosotros ponemos como pretextos que debemos de trabajar, que debemos de cumplir nuestras responsabilidades del día. El punto es que se pasa el día y no se ora. Cansados después de nuestras actividades del día, llegamos a casa y lo que queremos es descansar, queremos dormir y ya no podemos hincarnos a orar porque nos quedamos dormidos y menos al empezar a leer la palabra también nos da sueño y no podemos tener una relación con nuestro Padre. Nosotros debemos de tener una disciplina, debemos de tener nuestro tiempo de oración, porque al descuidar este tiempo que deberíamos de apartarlo y tenerlo para el Señor, nos ocupamos en otras actividades a las cuales sí les brindamos suficiente tiempo. Esas actividades no necesariamente pueden ser alguna lectura que nos edifique, sino que en muchas ocasiones se desperdicia el tiempo en otras actividades y no tomamos el tiempo de la oración y de la lectura de la palabra del Señor. Entonces, cuando leemos el versículo, vemos que debemos de orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. Pero aquí habla algo especial que nos dice por todos los santos. Nos preocupamos por todos los santos, al menos de nuestra congregación, porque santos son todos aquellos que han recibido al Señor y que están dispersos en todo el mundo. Pero al menos debemos de tener la responsabilidad de orar aquí por los santos de nuestra congregación. Entonces la palabra del Señor sí nos exhorta a que debemos de tener una relación y una comunión con Él, pero que también nosotros debemos de perseverar en la oración y suplicarle a Él por las necesidades de los santos. Tenemos ejemplos de grandes hombres como fue Samuel. Leemos ahí en 1 Samuel en el capítulo 12 y versículo 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Es algo que nosotros podemos ver aquí, que Samuel nos habla y dice que él en ningún momento va a estar en la condición de pecar contra el Señor, dejando de rogar por vosotros. Todos conocemos quién fue el profeta Samuel. Entonces aquí nos enmarca bien, porque definitivamente él lo que quiere ver es de instruir en el camino bueno y recto a todos aquellos que han amado y servido al Señor. Entonces él se pone como ejemplo. Él es una persona que conocemos muy bien lo que habla la palabra del Señor y que siempre él, como sacerdote que fue, siempre puso al pueblo de Israel. Él tuvo el privilegio también de ungir a Saúl y a David como reyes, porque era el contacto directo que el Señor tenía a través del profeta Samuel con el pueblo.
Y cuando aquel pueblo clamó por un rey, no le agradó a Samuel porque habían desechado al Señor. Entonces, Samuel fue una persona, fue un hombre engendrado por una oración que conocemos que fue una oración de Ana, y que también este hombre hoy sigue el mismo ejemplo de su madre. Entonces vemos aquí que Samuel oraba y clamaba constantemente por el pueblo de Israel. La oración de Samuel no dependía del comportamiento del pueblo de Israel. Él constantemente rogaba por aquel pueblo. Vemos en 1 Samuel, en el capítulo 3 y versículo 19 al 20, lo que nos dice la palabra del Señor. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Es decir, desde el sur hasta el norte, todo el pueblo de Israel conoció quién era el profeta Samuel. Esto porque verdaderamente era un hombre que amaba al Señor, un hombre que buscaba al Señor y que definitivamente era muy útil en las manos del Señor. También podemos ver ahí en 2 Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 3, la palabra del Señor dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. La oración de Pablo por Timoteo era constante, de día y de noche, es decir, en todo momento. Es la responsabilidad que cada uno tiene por alguno en particular, pero de acuerdo a esta lectura debemos de orar por nuestra congregación, por aquellos que están pasando alguna situación difícil. La oración debe de ser practicada en todo tiempo. Entonces aquí Pablo nos deja un buen ejemplo en la palabra del Señor, orando por Timoteo en todo momento. Y es algo que nosotros debemos de hacer constantemente. Ante cualquier situación, nosotros debemos de ponerla delante del Señor. Otro ejemplo que también tenemos en la palabra del Señor, todos conocemos a Daniel. Daniel realmente es un buen ejemplo en la oración. Vamos a Daniel en el capítulo 6 y versículo 10 y vemos ahí cuál era la relación que el Señor tenía con Daniel y Daniel también con el Señor, porque la situación de la oración es de doble vía. Es decir, somos útiles para el Señor en algunas acciones y eso lo conocemos a través de la oración, a través de la intercesión y de su palabra. Daniel 6 y versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Todos hemos escuchado que Daniel oraba 3 veces al día. ¿Cuánto tiempo era esa oración? Y definitivamente hoy sabemos que la oración es muy básica, que todos aquellos que oran saben que es necesario orar todos los días. Y aquí el gran ejemplo que tenemos de Daniel, que él se postraba delante del Señor, pero algo interesante, que cuando
Ya fue una ley que cuando era un edicto de poder tomar a Daniel y meterlo en el foso, esto realmente no lo amedrentó. Él tomó su decisión y él abrió las ventanas para poder clamar, no hasta ese momento que tenía ese problema encima, sino que lo vemos aquí, que oraba 3 veces al día, como solía hacerlo. Entonces él daba gracias delante del Señor ante el problema que enfrenta Daniel. Es una situación complicada porque estaba de por medio su vida. Esta relación que tiene Daniel con el Señor se puede ver y quedó registrada aquí en la Escritura. Fue un hombre de oración, el respaldo que el Señor le dio de librarlo de aquel momento de los fosos, que habían leones, por supuesto, leones hambrientos, que no estaban pensando que quién era, sino que estaba esperando a que alguien fuera arrojado para poder devorarlo. Entonces nosotros vemos aquí que tal confianza que tiene Daniel, esa confianza es porque ha tenido una relación con nuestro Padre. Esa relación nos lleva en algún momento a pasar momentos de aflicción, a pasar momentos de tribulación, pero que sabemos que Él está con nosotros y que con Él vamos a salir avante de cualquier situación, por difícil que sea. Daniel era una persona singular. Daniel en el capítulo 6 y versículo 3 dice que Daniel mismo era superior a estos sátrapes y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerle sobre todo el reino. Daniel tenía un espíritu superior en todo sentido, no solo en su intelecto, en poder tomar y accionar y en el trabajo que se le había asignado, sino que también era una persona que amaba al Señor y por supuesto espiritualmente daba la talla para que el Señor pudiera utilizarlo como nosotros conocemos que fue. Y aquí es donde nosotros podemos ver una relación maravillosa, porque el Señor sale precisamente en defensa de poder librar a Daniel del foso de los leones. Entonces siempre buscó agradar al Padre. Eso debemos de insistir, que siempre nuestro objetivo debe de ser agradar al Señor, y precisamente nosotros debemos de estar constantemente en oración para poder conocer cuáles son sus propósitos de Él. Siempre vemos que en todo lo que Daniel hizo, agradó también al Señor. Hoy necesitamos volvernos al Señor en oración. Hoy nosotros necesitamos que el pueblo del Señor se doble, porque hay tanta necesidad que nosotros vemos que nuestros hermanos están pasando momentos difíciles. Pero leamos algo de lo que el Señor nos ha dejado en su palabra y que verdaderamente es un gran ejemplo. La palabra del Señor nos dice en el capítulo de Juan, en el capítulo 17, versículo 6 al versículo 21, leemos lo siguiente: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos era, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. He sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy al Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno
así como nosotros. Aquel grupo de sus discípulos había creído en el Señor. Aquellos hombres vieron la manifestación del Señor Jesucristo. Ellos tenían en su corazón convicción de la palabra del Señor y ellos podían hablar y dar testimonio de lo que habían dicho. Sin embargo, aquí nosotros vemos que el Señor está por partir, que el momento de quedarse solos ellos es un momento difícil y por supuesto la intercesión del Señor por ellos es importante. Los discípulos se quedarán solos y las instrucciones el Señor se las ha dado. Entonces, en el versículo 12 leemos que Él lo dice bien claro. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me distes, y yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Entonces aquí leemos de que el Señor constantemente estaba con ellos y se preocupó por todo, y que lo que el Señor hizo con aquellos hombres fue dejarles la instrucción correcta para poder seguir esa palabra maravillosa y que Dios realmente se glorificara. Entonces es importante conocer y saber que el mismo Señor intercedió, como lo vemos en el versículo 9, yo ruego por ellos. Aquel era un momento en que el Señor tenía que clamar al Padre, rogando por ellos para que no se perdieran. Pero hay algo más interesante, porque dice, pero ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Ellos iban a hacer un trabajo, pero también iban a estar fortalecidos, no solo con el poder de su Espíritu Santo, sino que también con la alegría, con aquel gozo de poder servir al Señor. La vida para ellos no iba a ser fácil, la vida que ellos iban a tener a partir de ese momento, el Señor conocía que venían momentos difíciles y momentos de aflicción para aquellos discípulos que habían tomado la decisión de seguir al Señor. El Señor pide al Padre que los guarde, que los proteja. También pide por la palabra que ellos darán y los que han de creer por esa palabra. El Señor pide por ellos, por el trabajo que queda por hacer. Hoy ya no están ellos, pero está usted y estamos nosotros. Es nuestra oportunidad que nosotros podamos trabajar en unidad con el pueblo, en unidad como el Señor lo estableció en su palabra, porque la palabra del Señor nos deja claro que Él, como Él y el Padre eran uno. Nosotros debemos de continuar en esa unidad. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de hablar su palabra y de preocuparnos por todos aquellos que son sus hijos. Y obviamente por aquellos que no han conocido al Señor, por ellos debemos de clamar, porque la situación se complica. La iglesia debe de estar unida y en estos momentos debe de tener una fuerte convicción en su corazón de que la necesidad de orar es apremiante. El hecho de estar unidos nos hace conocer y vivir las experiencias que nuestros hermanos están pasando. Debemos de apoyarnos los unos a los otros y poner el ejemplo como el Señor lo dijo. El Padre y el Hijo son uno. Debemos de manifestar esa unidad. Es algo que el mundo debe de reconocer, que en el pueblo cristiano que ha conocido al Señor hay unidad,
la palabra del Señor debe de seguir creciendo, debe de seguir anunciándose, y únicamente lo podemos hacer clamando a nuestro Padre de rodillas, clamando que Él se manifieste en nuestras vidas, pero también debemos de preocuparnos por nuestros hermanos. Hemos escuchado los testimonios, hemos escuchado el beneficio que han recibido nuestros hermanos al poder recibir ese soporte de oración que usted hace. Y asimismo, en esta ocasión vamos a escuchar otros testimonios y esperamos que sean de bendición y que el Señor nos siga uniendo, que el Señor nos siga levantando para poder estar en comunión con Él y que seamos una iglesia victoriosa para gloria de su nombre. Así que el Señor les bendiga y escuchemos a continuación los testimonios. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es una bendición de parte de Dios estar acá en esta cabina, contando las misericordias y las bondades de Dios, que dice el salmista que cada día son nuevas. Cada mañana Dios, en su soberana voluntad y creatividad, siempre ha preparado una bendición para cada uno de nosotros. Mi nombre es Juan Barrios. Dios nos concede pastorear la iglesia de la zona 10 de Mixco, en la ciudad de Guatemala. Nos identificamos como linaje escogido del Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor. Y él dice: oh profundidad de ciencia, conocimiento y sabiduría de Dios, cuán insondables son sus juicios e inexplicables sus caminos. Partiendo de esos principios, es para nosotros comprender, es difícil comprender que como hijos de Dios estemos expuestos a pasar por muchas dificultades. El apóstol Pedro habla acerca de la fe. Dice que debe tener la prueba de nuestra fe su obra completa, poniendo como ejemplo el oro, un metal muy precioso que tiene que ser probado por fuego. Sin embargo, dice el apóstol que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Y Dios quiere de alguna manera enseñarnos que Él es Dios en la bonanza como en las dificultades. Porque nuestra fe debe de ser probada no en la bonanza, sino en las dificultades. Si pudiéramos pensar en varios escritores bíblicos que mantuvieron su fe muy firme en medio de las circunstancias. Pero debe de haber un motivo para poder recibir esa fortaleza, esa convicción, esa certeza de parte de Dios. Pudiera mencionar, por ejemplo, a Daniel, que la Biblia menciona que era un hombre de oración y que oraba 3 veces al día. Y eso fue suficiente para que él fuera acusado como a cometer algo ilícito, acorde a las leyes de ese pueblo. Y cuando Daniel es acusado de que él invocaba otro nombre, que no era el nombre que se debía de invocar en ese imperio, él siempre, con toda la valentía con que lo había hecho, lo sigue haciendo, no tiene temor de seguir invocando el nombre del Señor. Pero es solamente a través de la oración. Jesús se enfocó acerca de la oración y Él dijo: orad y velad para que no entréis en tentación. Y en realidad no hay otro medio, hermanos, en que nosotros podamos ser fortalecidos para mantener nuestra firmeza, para tener valor de enfrentar las dificultades, si no es a través de la oración. A través de la oración nosotros podemos llegar a tener intimidad con Dios. Y la intimidad es nada más de 2 personas, Dios y cada uno de nosotros de manera personal o individualmente.
A veces manejamos conceptos acerca de la oración que creemos que ir a orar es ir a pedir y luego pues se termina lo que uno pide y no tiene nada más que decir. Sin embargo, hermanos, a través de la oración nosotros podemos convertirnos en verdaderos adoradores de Dios, aluciendo la gratitud que tenemos para con Dios. Y por si fuera poco, a Dios le agrada que nosotros le adoremos, que nosotros nos convirtamos en las personas que estemos muy cerca de Él. ¿Por qué Dios permite que nosotros tengamos que pasar por situaciones difíciles? Pues simplemente para dar a conocer que Él es Dios y glorificar su nombre. ¿Puede Dios librarnos de lo que muchas veces tememos? Por supuesto que sí. ¿Por qué no nos libra? Porque Dios se manifiesta en las dificultades y en nuestra debilidad. Pero hace falta aprender a depender de Dios. No dependamos de las deudas, de lo que sí podemos, de lo que no podemos. Al final de todo, Dios se glorifica en nuestras debilidades y es especial en hacer de donde no hay. Por esa parte conozco a Dios. Yo tengo la bendición de conocer al Señor desde el año 1979. Tenía 17 años. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. La Biblia dice, hermanos, que Dios cada día, como si supervisaba su propio trabajo. Y leemos literalmente y dice que cada día lo que Dios hacía lo revisaba y decía que era bueno lo que había hecho. A excepción de que cuando hace al hombre dice que era bueno en gran manera. Pero con toda su creación Dios estaba complacido con lo que hacía y lo sigue estando con nosotros. Aunque Dios ama a todo el mundo, ama a todos por igual sin excepción alguna, pero hay algo muy diferente. La Biblia dice que la comunión íntima de Jehová están con los que le invocan, con sus santos, con los que le buscan. ¿Cómo no agradecer a Dios? La clave es buscar a Dios. ¿Quiere usted ser feliz? Busque a Dios, búsquelo. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Esa es la clave, buscar a Dios, no cansarse. Y Dios estará siempre presto, porque la Biblia dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Así que, hermanos, que Dios les bendiga, que la paz del Señor esté en su corazón. Y a nuestros amigos que nos escuchan, es importante buscar a Dios. Y lo podemos encontrar a través de su palabra, por medio de Jesucristo y de su Espíritu Santo. No hay otra forma de poderlo encontrar. Dios no es religión, Dios es relación. Eso es el Evangelio. Y no nos avergonzamos del Evangelio, dijo el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación al que cree. Porque por medio del Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Que Dios les bendiga. Que la paz del Señor esté en su corazón. Bendiciones. Hermanos, que el Señor les bendiga. Realmente, pues cuesta un poco porque uno se pone un poco nervioso, pero sabiendo todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, realmente palabras no vamos a encontrar para poder agradecerle a Él todo lo que ha hecho en mi vida y especialmente en mi familia. Nosotros acabamos de estar en mi casa pues con COVID y estuvieron mi hijo, mi nuera, mi hija más pequeña. Ellos fueron los más afectados. Solo la misericordia de Dios fue la única que estuvo con nosotros. Yo sé que los hermanos, la familia de Cefea han estado orando y siguen orando por todas las personas que hemos estado y están pasando esta situación, porque es para muchos que nos toca vivir. Yo estoy 1000 veces agradecida con el Señor porque en mi cuerpo no hubo ninguna molestia,
y la gloria y la honra es para el Señor, sabiendo que todo lo que está escrito realmente se cumple, y sobre todo también sabiendo que nosotros tenemos una gran familia cristiana que siempre están pendientes y tratando de saber cómo está la situación en cada familia. Yo le agradezco tanto a todos los hermanos que oraron, porque saliendo mis hijos ya del COVID, llegó mi sobrino y empezó también él a padecer, pero bendito sea Dios, lo de él todavía aún fue más leve porque él sí estaba vacunado. Entonces él solo pasó 3 días, en cambio mis otros hijos sí fueron como unos 10 o 12 días los que tuvieron de proceso, pero el Señor en su misericordia les dieron su medicamento y gracias al Señor pues lo pasaron todo bien, sin ninguna gravedad de irse a un hospital. Bendito sea Dios, tampoco necesitaron oxígeno y realmente no va a encontrar uno palabras como agradecerle al Señor todo lo que Él hace en nuestras vidas. Y tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir orando porque esto continúa. Solo el Señor sabe hasta cuándo realmente esto va a poder ceder, pero mientras tanto hay familias que realmente sí lo han sufrido muy grandemente, pues con sus pérdidas de familiares. Yo le agradezco al Señor esa misericordia tan grande que tuvo hacia mi familia, hacia mí, de que ellos no fueran ni a un hospital, ni que yo padeciera ninguna molestia. Ya me he hecho 2 exámenes y para la honra y la gloria del Señor han salido negativos, en los cuales no he tenido ninguna molestia, y le pido al Señor pues que Él me siga guardando, porque dice que cuando nosotros decimos que ninguna plaga tocará nuestra morada, es cuando el Señor realmente nos está mostrando. Y le agradezco también que sí lo hayamos vivido en mi casa, para que mis hijos puedan ver realmente hasta dónde es la misericordia de Dios, y que vean también que todos están preocupados. Inclusive yo no había venido a ningún servicio y el hermano pastor me mandó a buscar, y ahí fue donde él se enteró que realmente pues no venía porque mi familia estaba con COVID. Y también agradezco la gran ayuda que ellos me dieron, al hermano Gustavo especialmente, porque me ayudó con una gran despensa, y eso realmente pues solo el Señor se lo puede devolver. Y estoy muy agradecida de verdad con Dios por la forma en que Él ha estado en mi vida y en la vida de mi familia. Realmente no se van a encontrar palabras para agradecer todo lo que Él hace, y el día de hoy estoy dando este testimonio para que vean personas que realmente cuando nosotros doblamos rodillas y creemos realmente que Él está ahí y que Él nos ha prometido que no nos va a dejar, Él cumple su palabra. Así que hermanos, yo estoy muy agradecida con Dios, realmente no tengo palabras cómo agradecerle a Él, y sí agradezco a toda la familia Cefea por haberse preocupado y por estar pendiente siempre de nosotros, y yo sé que no es solo conmigo, sino con las demás familias que también están pasando por esto. Yo les digo nada más que solo doblar rodillas y creerle al Señor, porque Él es el único que realmente da la respuesta a todo lo que nosotros necesitamos. Hermanos, les vuelvo a repetir, estoy muy agradecida
por la familia que se ha formado aquí en la iglesia Cefea y por estar siempre, siempre pendientes de todas las situaciones. Como decía el pastor, realmente nosotros a veces erramos con no avisarles o no contarles realmente lo que nosotros estamos viviendo, porque realmente pues nadie es una persona divina y nosotros tenemos que buscar la manera de comunicarnos unos con otros y, como dice en su palabra, siempre estar pendientes y orar unos por otros, que a eso es a lo que el Señor nos ha enviado. Así que solo me resta agradecerles por todas las bendiciones recibidas. Gracias. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.